Compás de la Marimba. Compás de la Marimba. Lunes a viernes a las 5 de la mañana. Solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Los nuevos tiempos exigen claridad en el mensaje. En nuestra mesa de debate, comparamos los hechos para que nuestros invitados analicen y usted saque sus propias conclusiones. Un programa de entrevistas que busca el balance informativo. Punto de vista. Lunes a viernes, 8 de la mañana. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Siga nuestras publicaciones en redes sociales para estar bien informado. Noticias de último momento, programas en vivo, transmisiones deportivas y mucho más. Búsquenos en Facebook como radio.gt y dele like a nuestra página. En Twitter síganos en @radio.gt y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Radio Punto. Periodismo que da la cara. El lavado constante de manos, el gel y la mascarilla son códigos de limpieza que pueden ayudar a bajar los contagios de COVID-19. En Salud en Punto, nos preocupamos por usted y le damos herramientas necesarias para prevenir las enfermedades. Salud en Punto, naturalmente saludable. Todos los sábados a las 9 horas, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Este es un espacio para la opinión, la crítica, los puntos de vista y el debate. Los temas son tratados con objetividad para que se forme un criterio y saque sus propias conclusiones. Sin tapujos, donde su opinión sí vale. Sin tapujos, lunes a viernes, 16 horas, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Cuando el reloj de la catedral marque las 12, es la hora de las noticias. Reportes en directo, informe de nuestros corresponsales, actualizaciones informativas, deportes, economía y todo el acontecer nacional e internacional. Punto informativo, segunda emisión. Lunes a viernes, 12 horas. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Muy buenos días, cuando el reloj está marcando a las 8 de la mañana con 5 minutos, 5 minutos de este día, 24 de junio 2021. Le estamos dando la más cordial bienvenida a usted al programa Punto de Vista el día de hoy, en el cual, como siempre, tenemos temas de interés nacional. La invitación cordial para que se integre a nosotros, además de las frecuencias de Radio Punto distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho de nuestra bella Guatemala, a redes sociales. Estamos en Facebook Live, en YouTube y en Twitter para que usted comparta sus puntos de vista con nosotros, que son interesantísimos como todos los días. Y esto con el ánimo de aportar a la problemática nacional, porque de alguna manera, fíjese usted que esto de opinar, de estar en redes sociales, es una especie de catarsis. No sé, uno como que se libera, ¿verdad? Externando lo que piensa por estos canales, porque la situación es difícil, es complicada, y pues por lo menos tenemos esos espacios para desahogarnos en relación a lo que está ocurriendo. Obviamente, pues tarde o temprano, el aporte que usted está haciendo con sus comentarios, críticas y puntos de vista, pues va a tener efecto, porque la opinión pública es como aquella gota de agua que cae permanentemente día a día sobre la roca. De tanto caer, pues termina por perforar la roca. Y así es precisamente esta opinión pública, el manejo de la información. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Cuidado. Y hoy vamos a conversar precisamente sobre uno de los temas que agobian a la población guatemalteca. Siempre se ha criticado y se ha dicho, por ejemplo, la economía informal, que ya está llegando al 80%. ¿Y por quién está integrada la economía informal? Por gente honrada, trabajadora y digna, que a falta de oportunidades de trabajo, pues tienen que dedicarse a esta actividad donde son empleos informales,
no tienen ningún tipo de privilegios como las prestaciones, las vacaciones, los bonos, y nada de eso. Se fajan día a día, sin horarios establecidos. Incluso pueden comenzar a trabajar de las 7 de la mañana a las 9 y no van a tener horas extras. Esa es la economía informal. Y se hace la comparación, por ejemplo, con la burocracia, los empleados del Estado, que pues generalmente, muchas veces, si hay honrosas excepciones, llegan al puesto simplemente porque apoyaron las campañas electorales de los candidatos que ganan las elecciones. Gente totalmente impreparada que para lo único que fue buena fue para levantar el brazo al candidato a diputado, alcalde o presidente, o a pegar afiches, o acompañar en las giras de campaña, y obtuvieron su hueso. Ahí están en la burocracia. Algunas pintándose las uñas, otros chismoseando y recibiendo, eso sí, todas sus prestaciones. Su bono 14, su bono navideño, y en fin, pare usted de contar. Y sobre eso vamos a conversar hoy, sobre lo inflado que está la burocracia guatemalteca. Y como se sabe, pues a raíz de estadísticas que ofrece la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSEC, que precisamente lleva un recuento, lleva datos de cuántos empleados laboran en el sector público. Y resulta lo sorprendente que según esas estadísticas, 247,000 plazas laborales, se lo repito, 247,000 plazas laborales han sido creadas en el Estado en los recientes 6 años. O sea, del gobierno de Jimmy Morales al gobierno de Yamatei han sido creadas 247,000 plazas laborales. Y eso obviamente tiene un impacto en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, licenciado Eric Coyoy, analista económico de la Universidad Rafael Andívar. Licenciado Coyoy, qué gusto como siempre saludarlo. Muy buenos días y gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, un gusto como siempre conversar con ustedes también y con mucho gusto a la orden para este tema tan importante. Muchas gracias, licenciado Coyoy. También le doy la bienvenida al licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor y analista económico. Licenciado Velázquez, el mejor de los días y gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Carlos Onleu. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a sus internautas, audiencia nacional e internacional, a nuestros hermanos migrantes y también al licenciado Eric Coyoy. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Para iniciar, licenciado Eric Coyoy, ¿cuál es su primera impresión sobre esas estadísticas que presenta la ONSEC en relación a 247,000 plazas laborales creadas en el Estado en los recientes 6 años? Es una cifra pues relativamente grande, que excede por mucho la capacidad del Estado de Guatemala de financiar y sobre todo que no se refleja en capacidad de prestación de servicios. Solo para recordar un dato con el que podamos comparar, en el gobierno de Jimmy Morales se hizo un censo de empleados públicos con una donación de la Unión Europea. En aquel año 2019 se dijo que unos 300,000 empleados públicos trabajaban para el Estado. O sea, y resulta que lo que nos dice ahora la información de ONSEC es que 240,000, o sea, de 300,000 que había en 2019, 240,000, más o menos 40,000 por año fueron creados entre 2015 y 2021. Es muy lamentable que el anterior gobierno no haya reconocido la validez del censo y no se haya aprovechado de mejor manera esa información, porque quiere decir que la mayor parte de plazas fueron creadas en los años recientes casi al nivel de duplicarse, porque si ya para 2019 había 300,000 según el censo y la cifra de ONSEC que indica que se crearon 40,000 cada año en los últimos 6 años, quiere decir que el incremento desmesurado se dio en los años recientes al mismo tiempo que se ha deteriorado la capacidad de pago del Estado y también se ha deteriorado la capacidad de prestación de servicios, de salud, de educación, de seguridad. No, eso lamentablemente solo es más gasto que no se traduce en más cobertura
de educación para los niños, en salud para la población. Entonces sí es muy lamentable. Vemos cómo la contratación de personal se ha convertido en otro fuerte rubro de desvío de recursos públicos que no llegan a beneficiar nunca a la población. Ahora, licenciado Coello, usted que es experto, sáquenos de una duda, porque yo tengo la inquietud hace mucho tiempo. Estas estadísticas de la ONSEC, Oficina Nacional de Servicio Civil, se refieren únicamente a lo que es el organismo ejecutivo, porque hay que recordar que el organismo legislativo tiene su propio servicio civil y el organismo judicial también. Sí, exacto. Las cifras de ONSEC se refieren solo al ejecutivo. Imagínese. Ahora, ya con estos datos, ¿cuál es su punto de vista, licenciado Luis Velázquez? Lo escuchamos. Bueno, en general, el Estado, hablemos lo que se maneja de fondos públicos, incluyendo el organismo ejecutivo, legislativo, judicial, las entidades centralizadas, las entidades San Carlos y las municipalidades. Ya la gente en la administración pública está llegando a más o menos 1 millón de empleados que están recibiendo su sueldo por contribuciones de todos los guatemaltecos, 1 millón aproximadamente. Y recordemos que la población económicamente activa está llegando a unos 7 millones. En el sector empresarial hay aproximadamente unos 2.9 millones de empleos, es decir, que el país está necesitando más de 3 millones de nuevos empleos. Sin embargo, cualquier país que crece su planilla de una forma desordenada, de una forma política, clientelar y sin ningún control de presupuesto, definitivamente eso no va por buen camino. Y máxime si se resisten a ser fiscalizados, como recientemente vimos que la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario emitió un acuerdo para que no sean fiscalizados y no llevar su contabilidad en el sistema de contabilidad del Estado, el FICODIN. Eso no puede ser. El presupuesto no puede seguir creciendo cada año en función del gasto. Al contrario, debería de ser una inversión en lo que el país necesita. Y el hecho de que no tengamos una ley efectiva, integrada del servicio civil y no haya una carrera en la administración pública, eso definitivamente obstaculiza y cada año, cada gobierno piñatiza lo que es la creación de plazas del Estado, y eso no puede seguir así. Esto tiene que tener prácticamente un reenfoque desde el punto de vista de eficiencia, de efectividad y por supuesto desde el punto de vista financiero también. Ahora, licenciado Velázquez, me parece interesante la puntualización que usted hace de que esto no puede seguir así. Sin embargo, no hay ningún interés por parte de las autoridades del Ejecutivo y del Congreso de la República por aprobar una nueva ley de servicio civil, que para algunos expertos pues sería prácticamente lo que pondría freno a ese tipo de contrataciones arbitrarias y de oportunismo político cuando se llega al poder. Por cuanto una nueva ley de servicio civil lo que haría es regular, sería un tamiz para que no cualquiera ocupe un cargo público. Sí, definitivamente. Es de urgencia la creación de la ley de servicio civil integrada, y como está en este momento, que el organismo judicial va por un lado, el Congreso por otro, las municipalidades por otro lado y el organismo ejecutivo por otro lado, y además las entidades que están descentralizadas, autónomas y semiautónomas también. Es decir, que todo lo que utilice un centavo del recurso de los guatemaltecos, no importando si es nacional o municipal, debe estar regulado en la ley de servicio civil y ponerle todos los controles necesarios. Pero para ponerlo más claro, no se debe crear una sola plaza más, debe de congelarse las plazas en todas las instituciones de la administración pública, porque hay
mayoría de empresas tuvo que hacer sacrificios ahora con la crisis de la pandemia del coronavirus, pero no vimos una reducción en la administración pública. Entonces, hay que hablar claro, alto a los políticos, a los funcionarios, para que de una vez comprendan que seguir mamando de la teta del Estado y además crear plazas con fines políticos, esto definitivamente no va a ningún lugar. Ahí tenemos los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son países quebrados porque pretenden que todo lo dé el Estado. En esa línea de pensamiento del licenciado Coyoy, ¿cómo se puede medir el impacto que esto provoca en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado? Por ejemplo, este tipo de piñata que se hace con los puestos públicos. Bueno, resulta que el pago de remuneraciones a todos estos empleados públicos es el principal rubro de gasto de todo el Estado de Guatemala. O sea, más de 1/3 del presupuesto de la nación se dedica al pago de salarios. Ahí es donde se refleja esa tendencia creciente de la contratación de personal, donde cada año el gobierno debe destinar una parte mayor de su presupuesto al pago de remuneraciones. Y eso lo que implica en la práctica es que como los ingresos no crecen, cada año hay menos disponibilidad de recursos para otras necesidades. Por ejemplo, en salud, ¿verdad? Ahora que no tenemos ni vacunas para enfrentar esta pandemia, no digamos otros medicamentos, ¿verdad? Los pacientes de COVID sin oxígeno en los hospitales, no hay recursos libres para medicamentos. Para seguridad, vemos las condiciones deficientes de las fuerzas de seguridad para enfrentar la criminalidad, que prefieren no enfrentarse a los criminales, ¿verdad? Porque van en total desventaja. Y en general vemos eso, no hay inversión en infraestructura, sobre todo en el interior del país, donde se necesitan caminos rurales, sistemas de riego para la producción agrícola. Todo eso nunca llega porque resulta que los recursos se están quedando concentrados en buena parte en pago de salarios, y lo más delicado, como insisto, es que no necesariamente son contrataciones para mejorar la calidad de los servicios públicos. Estamos en pandemia, desde el año pasado se está gastando mucho más en gastos en educación, pero eso no está implicando de ninguna manera que los niños en sus casas puedan tener lo más básico para recibir la educación que necesitan. Dependen del teléfono de un familiar y por ahí recibir las tareas y enviarlas, pero sin ninguna orientación. O sea, son niños totalmente abandonados a la deriva, sin ninguna educación, y sin embargo el gasto en educación sí se está realizando. Ahora, los pagos de salarios sí se están realizando puntualmente, y como vemos cada año más, vemos que este año el gobierno ya anunció que tiene que hacer una ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación para cubrir el costo de la planilla salarial, y las escuelas vacías y los niños sin ninguna orientación. Lamentablemente, como siempre, los políticos priorizan sus intereses particulares y dejan de lado las necesidades de la población. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas. 20 minutos. Nueva app Fel. Emite tus facturas desde tu celular. Disponible para Android y iOS. Descárgala ahora. Contribuyendo por el país que todos queremos. SAT. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana nuestro conversatorio se centra en que 247,000 plazas laborales han sido creadas en el Estado en los recientes 6 años y sobre el impacto que este tiene para el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Estamos conociendo el punto de vista de nuestros invitados, el licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas Públicas y analista económico de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, y el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía, consultor y analista económico. Ahora, licenciado Velázquez,
Por ejemplo, ¿cómo se puede medir también el impacto que en lo que estamos conversando tienen los famosos pactos colectivos de trabajo? O sea, los sindicatos del Estado, que obviamente pues drenan, consumen muchos de estos recursos en las plazas del gobierno. Licenciado Velázquez. Entonces, en los pactos colectivos, muchos de estos se deberían de declarar lesivos a los intereses del Estado, porque definitivamente lo que hacen es drenar recursos de la administración pública y restarlos de lo que debería de ser inversión. Adicionalmente, hemos visto muchos grupos sindicalistas que negocian posiciones políticas durante la campaña para mantener la gobernabilidad, entre comillas, en pocas palabras, para no hacer problemas, y esto definitivamente afecta. Ahí ha habido falta de acción de la UNSEC, Oficina Nacional de Servicio Civil, de la Procuraduría General de la Nación, PGN, que es el abogado del Estado, del Ministerio de Trabajo, en el revisar estos pactos colectivos y, por supuesto, como una política de Estado también, para poner un alto a estos abusos que no deberían de seguirse cometiendo, porque se siguen cometiendo día a día. Tengo entendido que la Procuraduría General de la Nación hace unos años había hecho un análisis e iba a tomar una serie de acciones en ese sentido, no las tomó y hay que retomar todos esos temas, porque si accionáramos en esa dirección, seguramente se debería reducir el gasto en esos pactos que son lesivos. Ahora, si analizamos el Estado como que fuera una empresa versus una empresa privada, sí, definitivamente el Estado estaría en una posición muy difícil para poder competir y tendría que declararse o quiebra porque no produce lo que debería de producir y porque está fuera realmente de contexto. Usted lo ve en una nota que salió publicada ayer, los ingresos promedios de la gente de la administración pública sobrepasan los 4,000 quetzales, mientras que en el sector empresarial andan en un promedio de alrededor de 2,663. ¿Por qué? Porque si usted, su empresa, tiene sueldos sobrepagados, definitivamente con sus productos y servicios estará fuera del mercado, no va a poder competir, mucho menos exportar. Entonces es un tema de urgencia ponerle atención a esta situación financiera, pero concretamente en el recurso humano de la administración pública. Hay que decir también que la administración pública hay gente capaz, hay gente preparada, hay gente trabajadora, en su mayoría hay gente honesta. Hay unos medio buenos y hay unos que realmente son malos y no deberían de estar. Pero la mayoría de gente en los puestos operativos y administrativos en la administración pública tiene una voluntad de servir. Sin embargo, los que complican la cosa son los políticos de turno que llegan en su mayoría para corromper muchas instituciones y, por supuesto, para robar recursos del erario público. Ahora, licenciado Coyoy, la crítica de algunos expertos en el tema se centra específicamente en el Ministerio de Educación, porque hay que reconocer que es el Ministerio de Educación el que mayor número de burocracia tiene, porque los sindicatos del magisterio, o los maestros, para ser específico, constituyen el principal bloque de trabajadores del Estado. Pero lo que se cuestiona es que estando como estamos en el país, con la pandemia, con mucha gente que ha perdido sus empleos, pues el Ministerio de Educación sacó a contratación 5,000 nuevos maestros en el renglón 021, un proceso que está por terminar, a pesar de que las escuelas están cerradas. Y entonces, licenciado Coyoy, uno se pregunta, estos funcionarios públicos que llegan, como no es plata que están sacando de sus bolsillos, ya los quisiera ver yo en una empresa de ellos, propiedad de ellos, y que un trabajador les pida aumento. Lo más seguro es que lo echen, pero como están en el Estado y el dinero está a la orden, porque es el dinero del contribuyente,
pues a ellos qué les importa crear 10,000, 5,000 plazas si la plata no sale de sus bolsillos. ¿Cómo podemos explicar o tratar de comprender este orden perverso que prevalece en las esferas estatales, licenciado Coyoy? Lamentablemente no le puedo escuchar porque está muy entrecortada la transmisión, disculpe. Sí, se lo voy a sintetizar. Le digo que lamentablemente los funcionarios públicos cuando llevan al gobierno nunca han tenido la oportunidad de crear, muchos, no generalizo, siquiera una plaza de trabajo para comprender lo que cuesta crear una plaza de trabajo, absorber todas las prestaciones que se tienen que pagar y calificar qué personal voy a necesitar en la empresa para que ésta sea eficiente. Pero ellos no, como llevan por compadrazgos políticos y tienen todo el dinero del presupuesto disponible, no es de ellos, no lo han generado. Entonces, pues, hacen chinche los impuestos del contribuyente y crean las plazas a su sabor y antojo. ¿Cómo podemos revertir esa lógica perversa, licenciado Coyoy? No sé si me escuchó ahora. Sí, acá lo indispensable es establecer una normativa en relación con las negociaciones que las autoridades de cada entidad pueden hacer en aspectos laborales y sindicales. Se ha caído en la mala práctica de que se le deja a la autoridad de cada institución la autoridad para negociar unilateralmente estos temas. Entonces cada autoridad lo hace a su mejor conveniencia y según su mejor criterio. No hay una visión única desde la Oficina de Servicio Civil, desde la Procuraduría General de la Nación, desde el Ministerio de Finanzas Públicas, que debía acatar todos los funcionarios. Cada uno decide qué monto de bono ofrece en el pacto colectivo de su entidad. Cada uno decide qué condiciones laborales ofrece a los trabajadores de su entidad, pero no hay ninguna política general en el Estado. Esto está faltando. Cuando se negocia un pacto colectivo, la PGN, Procuraduría General de la Nación, debiera estar presente en el proceso, ser parte activa, porque en realidad la PGN es la representante legal del Estado. Y un pacto colectivo es un contrato entre una entidad y sus trabajadores, y no debiera ser visto como un tema propio de cada entidad, sino debiera ser visto como un tema en donde deben velarse por los intereses del Estado, y el Ministerio de Finanzas Públicas también debería estar presente para determinar si realmente existen las condiciones financieras para negociar aumentos salariales y no como ahora que luego le toca al Ministerio de Finanzas Públicas ver de dónde tiene los recursos para luego cubrir esos aumentos. Lo hemos visto en muchas ocasiones en el caso del Ministerio de Educación, que es el pacto colectivo más oneroso para todos, porque pues la mayor parte de empleados públicos son de este ministerio, y en la práctica le ha tocado al Ministerio de Finanzas salir a buscar recursos para cubrir esos aumentos salariales que los gobiernos de turno ofrecen. Lamentablemente se ha caído en ese clientelismo político. Recordemos cómo han sido presidentes de la República los que han suscrito los pactos colectivos con el Sindicato de Educación, contraviniendo totalmente la normativa vigente, porque ya ni siquiera se le deja la potestad al Ministerio de Educación de negociar el pacto colectivo, sino es a nivel de la presidencia donde se resuelve y negocia esa situación, y el resultado es lo que vemos actualmente, ¿verdad? Un dirigente sindical de educación que sale a defender activamente al gobierno, pero que de ninguna manera se preocupa por ver cómo los niños reciben un servicio de educación en estas condiciones de pandemia. No, y es lamentable lo que está ocurriendo, licenciado Velázquez. Por ejemplo, se tiene conocimiento que el Ministerio de Educación tiene como meta la contratación de 11,000 nuevos puestos de trabajo en el magisterio para lo que resta del año 2021. Y entonces uno se explica cómo se está contratando más maestros si las escuelas están cerradas. Obviamente, pues esto no es lógico ni para un niño de 3, 4 años de edad que ya tiene esa racionalidad en el análisis. ¿Cómo podríamos explicar esto si no es con el hecho de favorecer el clientelismo político y preparar huestes para las próximas elecciones, el licenciado Velázquez?
Doctor Carlos Anleu, ¿me podría repetir la pregunta? Porque hay bastante estática en la transmisión suya. A veces se corta. Si me pudiera repetir la pregunta, por favor. Perfecto, pues vamos a superar esto. Le digo que según estimaciones que tiene el Ministerio de Educación Pública, para lo que resta del año 2021, se tiene pensado la creación de 11,000 nuevos puestos de trabajo, o sea, en el magisterio. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que se estén creando 11,000 nuevos puestos de trabajo en lo que resta del año si las escuelas están cerradas? ¿Esto cómo se podría explicar, licenciado Velázquez? No sé si me escuchó ahora. Doctor Anleu, yo tengo buena señal en mi celular, estoy bien ubicado, pero tu transmisión tiene bastante estática. No logro captar, no sé si la pregunta es, ¿qué se debería de hacer en la nueva contienda electoral o el nuevo gobierno ante esta situación? No, voy a tratar una vez más y le debería a nuestro ingeniero de sonido en la cabina de controles, por favor, que trate de subsanar estas deficiencias técnicas que tenemos. Voy a tal vez a decirlo, voy a acercar más a mi micrófono, aunque no es aquí el problema, el licenciado Velázquez. La pregunta es esta y se la voy a sintetizar. El Ministerio de Educación en lo que resta del presente año piensa contratar 11,000 nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo se explica esto, siendo como es que las escuelas están cerradas? Y la única explicación lógica que cabría es que se estaría ya preparando las huestes que votaran por X o Y partido político en los próximos comicios electorales. No sé si ahora sí captó la pregunta, licenciado Velázquez. ¿Aló? Pues tenemos el problema. No sé si usted sí captó la inquietud que tenemos, licenciado Coyoy. ¿Aló? Sí, me parece que tenemos problemas. Se nos cortaron las dos líneas telefónicas. Y es que el tema es interesante, y es interesante porque como indicaba el licenciado Velázquez, no es que se tenga algo en contra de la burocracia del Estado, no. Al contrario, hay muchísimos trabajadores honestos, dignos y que hacen honor a la burocracia con un trabajo eficiente en el día a día. Lo que se cuestiona es la burocracia excesiva que se tiene y muchas veces hay 2 o 3 personas para un mismo puesto de trabajo. Hay una dualidad de funciones. Otras tantas veces, pues hay personal innecesario realmente, que únicamente llegan a vegetar o ni llegan con la complacencia de los jefes. Y otras veces llegan trabajadores ganando el doble o el triple de personas que ya ocupan esos puestos y que ganan menos y que tienen el valor agregado de la experiencia que se adquiere a través de los años. No sé si ya tenemos en línea el licenciado Coyoy. Licenciado Velázquez. Si tenemos algún problemita por ahí, pero ya está nuestro equipo tratando de subsanarlo. Licenciado Velázquez, me cuentan que ya lo tenemos en línea telefónica. Licenciado Velázquez. Doctor Anleu, cuando sí, me perdón. yo escucho al 100% y me escuchan bien, pero en la transmisión con usted se escucha mucha estática. Y le escucho por partes. Si me pudiera repetir la pregunta, por favor. Sí, se la voy a... Se ha superado este problemita ya en cabina de controles. Le indicaba que para lo que resta del presente año, el Ministerio de Educación tiene pensada la contratación
o programada, mejor dicho, no pensada, programada la contratación de 21,000 nuevas plazas. Y lo paradójico es que las escuelas están cerradas. Y entonces lo que se supone, lo que se piensa, es que esto no es ni más ni menos que el pago de clientelismo, de favores políticos, en preparación ya de gente afín a los partidos que estarán en la próxima contienda electoral. No sé si ahora me escuchó, licenciado Velázquez. Sí, sí, doctor Carlos Anleu. Definitivamente, ante la coyuntura, la crisis del coronavirus, la crisis económica, social, no es recomendable hacer la contratación de estas plazas en este momento. Eso, si realmente estuvieran bien fundamentadas las plazas, comunidad por comunidad, escuela por escuela, grado por grado, y realmente se verifica que es necesario, pues deberían de contratarse hasta el año 2022, pero no en este momento, porque no estamos para pagar favores políticos, no estamos para dilapidar los recursos del Estado, que son limitados, y hay tantas necesidades. Se nos cortó la comunicación con el Pagar Velázquez. un favor político con plazas clientelares. Esto de la administración pública debe enfocarse de una forma eficiente, de una forma efectiva, es decir, que cada plaza dé un resultado que sea el que se espera y con total transparencia, pero alejado del clientelismo político. Licenciado Velázquez, usted pone el dedo sobre la llaga. ¿Qué tendría que hacerse para hacer una periódica evaluación del desempeño de cada empleado público? Ya que, como ocurre en el sector privado, aunque obviamente también en el sector privado hay muchas deficiencias, hay personal que llega a vegetar, ¿verdad? Que no llega a ganar lo que debe ganar. Pero en el sector público, ¿qué tendría que hacerse para hacer una evaluación periódica de desempeño y aquel que no funciona, simplemente darle de baja? ¿Qué tendría que hacerse para que hubiera una depuración en ese sentido, licenciado Velázquez? Bueno, el enfoque integral de la ley de servicio civil tiene que venir desde la raíz, desde el fondo. Tenemos que ir desde la causa. Tiene que contemplar muy clara la nueva ley de servicio civil, primero que sea integral, que avance el 100% de las instituciones del Estado y las municipales para que sea una única política y no que el organismo legislativo tenga su política, un traje a su medida, o judicial o las municipalidades también. Insisto mucho en los servicios públicos. Segundo, debe de haber una política clara de selección y contratación. Los organigramas, los perfiles de cada uno de los puestos, las funciones, qué se espera de cada quien, cuáles son las metas para que los vamos a medir. Así que la selección y contratación. Segundo, una escala salarial, una política salarial acorde a las necesidades de cada puesto, a las competencias que se necesitan y a las capacidades de las personas contratadas, para que no estemos fuera de rango. En el Congreso de la República hay asistentes que ganan 25 o 1,000 quetzales, hay mujeres, es decir, las personas que atienden a los diputados ganando 30,000, jardineros de 25 quetzales. Eso no puede ser. Tercero, tiene que dar una evaluación de desempeño de forma igual para que usted acertadamente la gente que esté cumpliendo, pues que bueno, es parte de su récord para seguirse promoviendo, pues obviamente hasta llegar al y el otro, tiene que haber es un plan de carrera en la administración pública, es decir, premiar al empleado de la administración pública trabajo con lo que se espera y que puedan ir escalando y que tengamos una pública de calidad. Como mínimo debiéramos de contar con esas políticas
Y finalmente, una política de capacitación permanente en función del puesto que desempeña cada persona para que siempre esté capacitado y pueda brindar los servicios que la población espera que sean 100% de calidad, transparencia y en tiempo también. Por supuesto, ahora aprovechando todo lo que es la tecnología digital y las comunicaciones. Tan importante la tecnología, ¿verdad? Y en eso, pues, muchos empleados, pues, dejan muchísimo que desear, porque no saben o no se interesan por integrarse al mundo de la tecnología. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas. 42 minutos. 62 años de arduo trabajo. 62 años generando energía para todo el país. 62 años transmitiendo energía que mueve a Guatemala. Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Utiliza el verificador integrado y confirma la validez de tus facturas para evitar incumplimientos tributarios. Disponible en www.sat.gov.gt, contribuyendo por el país que todos queremos. SAT. Punto de Vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Nuestro tema, el impacto presupuestario por creación de plazas laborales en el Estado. Nuestros invitados, el licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas, analista económico de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, y el licenciado Luis Velázquez, analista y consultor político y jurídico. El tema es interesante y tengo por acá algunos comentarios que muchas gracias por las observaciones de orden técnico que nos hacen. Agradecidísimo, ya nuestro equipo está tratando de superarlas. El doctor Sergio Antonio Hernández dice: el crecimiento de la burocracia innecesaria es producto de clientelismo político y de tráfico de influencias, de una falsa democracia en nuestro proceso electoral. Estos datos del Ejecutivo son vergonzosos y descarados, pero en las municipalidades la burocracia innecesaria es aún mayor. Hacer piñata a los recursos públicos en ofrecimiento de puestos de trabajo son la principal promesa de los alcaldes, diputados y del presidente, y la principal esperanza de los votantes militantes de los partidos políticos. Pues ese es uno de los comentarios, el licenciado Coyoy. ¿Qué nos puede indicar usted? Totalmente de acuerdo con el oyente, en el sentido de que esa utilización, esa manipulación de los políticos, de los recursos públicos, ha generado en esta situación fuera de control en cuanto a las contrataciones de personal, sobre todo porque, como insisto, pues la capacidad de pago del gobierno es muy limitada. Guatemala tiene los ingresos fiscales más bajos de América Latina, ningún otro país tiene ingresos más bajos que los de Guatemala, entonces la capacidad de pago es muy limitada. Y aquí lo que nos corremos el riesgo, porque lamentablemente no se avisora en el corto plazo que los políticos tengan voluntad para poner orden en esta situación, nos corremos del riesgo de caer en una crisis fiscal. Si esta tendencia creciente del gasto en remuneraciones no se detiene, nos corremos el riesgo de caer en una crisis fiscal como la que enfrenta Costa Rica, que ahora mismo está discutiendo en su Congreso una ley de empleo público que precisamente busca establecer límites al aumento de las remuneraciones de personal público y al aumento de crecimiento de la planilla. Es decir, son situaciones que pueden preverse con disciplina fiscal, con orden, con transparencia, pero lamentablemente aquí no están presentes esos factores, no hay voluntad política para ello y nos aventuramos cada vez más a caer en una situación de crisis fiscal que nos obligue de una sola decisión a poner freno a estos asuntos, a aumentar impuestos como lo ha tenido que hacer Costa Rica. Costa Rica ha tenido que aumentar impuestos solo para cubrir pagos legales ya adquiridos, como son remuneraciones y deuda pública.
Y en Guatemala estamos en una situación bastante similar. Entre pago de salarios y pago de deuda pública es el gasto total del gobierno. Es la mitad del gasto total del gobierno, es decir, de cada quetzal recaudado, 50 centavos son para pago de salarios de algún funcionario público y para pago de la deuda pública que ya tenemos. No se puede seguir comprometiendo la situación fiscal del país de esta manera, porque pronto podremos caer en una situación de crisis como otros países lo han tenido. Ahora, el problema, licenciado Coyoy, es que los políticos pues llegan al poder y, como se dice coloquialmente, pues el lema de ellos es el que venga atrás que arree. O sea, que el próximo gobierno sea el que reciba las arcas semivacías o endeudados hasta el copete. Pero ¿qué podría hacerse? Porque cuando uno escucha al ministro de Finanzas actual, el licenciado Coyoy, él está muy feliz y contento porque está ingresando tantos miles de millones en remesas, porque la recaudación pues ha superado a la de meses anteriores. Pero ¿puede el ministro de Finanzas, por ejemplo, recapacitar en ese sentido y decirle al presidente y al gabinete de gobierno, señores, a partir de hoy, el Ministerio de Finanzas ya no va a autorizar más contrataciones en la partida correspondiente, porque nos estamos sobreendeudando? Y así que se pone un tope en los próximos 4 años, ya no se va a crear ninguna plaza pública, salvo que sea de extrema necesidad. ¿Puede el ministro de Finanzas hacer ese llamado al mandatario y al gabinete de ministros, licenciado Coyoy, usted que fue viceministro de Finanzas? Sí, debiera hacer. La función del Ministerio de Finanzas es la de ser un administrador, un gerente, como es la situación de un gerente en una empresa, y el gerente es el que tiene que monitorear todas esas situaciones de costos, de ingresos, si los costos están aumentando más que los ingresos, qué factor de costos está aumentando más y cómo se puede controlar. Todo ese análisis de gestión, de supervisión y control, Finanzas prácticamente lo ha dejado de lado, se ha limitado a ser un gestor de pagos, es decir, si entran recursos, se gastan, no importa en qué. De hecho, el mismo ministro lamentablemente ya dio declaraciones en ese sentido, ¿verdad? Para él lo importante es que se gaste, no importa en qué, ¿verdad? Sí. Usa una expresión muy coloquial de que le pela en qué se gaste, ¿verdad? Lamentablemente se ha limitado, ha perdido totalmente su razón de ser el Ministerio de Finanzas Públicas y solo pasa a ser un gestor de pagos, que si hay recursos los paga y si no, no los pagará, pero lamentablemente eso no resuelve situaciones, eso no resuelve problemas, sino solo los posterga, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo en estos momentos donde tenemos un buen año por el factor remesas y entrada de dinero del extranjero a Guatemala. Hay que recordar que no solo remesas tenemos, ¿verdad? Sino hay otros factores que causan esa entrada de dinero a Guatemala. Entonces, pues para finanzas es muy cómoda la situación donde si la recaudación aumenta porque la economía está creciendo bien, pues hay recursos en las arcas para repartir, pero esa no es la función de un administrador. Lamentablemente esa función se ha perdido y ojalá sea pronto retomada. Ahora, licenciado Coyoy, hay información no oficial, por supuesto, en la que se indica que hay un riesgo en los recursos de las clases pasivas del Estado, que están llegando ya a un punto rojo y que podría provocar algún colapso en los siguientes años. ¿Se ha visto algo de esto? ¿Ha escuchado algo de esto? Sí, también. 4 rubros, siguiendo con estos datos que le he mencionado, 4 rubros son los que absorben 2/3 del gasto público. 1/3 del gasto se va a remuneraciones, otra parte se va a deuda pública, otra parte se va a clases pasivas y otra parte se va a transferencias corrientes al sector público, que son otras instituciones autónomas como la Universidad de San Carlos, el organismo judicial, el Ministerio Público, que necesitan recursos del Estado para su funcionamiento. En estos 4 rubros, entre sueldos de personal, transferencias a otras entidades, intereses de la deuda y pensiones, el gobierno gasta el 70% de su presupuesto total. Y son rubros que cada vez crecen más. Acá, en los últimos años vemos cómo se le ha dado más presupuesto al Ministerio Público, al punto que presume que tiene una oficina en cada fiscalía. Sí, que no funciona. Que no funcionan bien, ¿verdad? Porque hay personal ahí sentado en las oficinas, pero que no tiene recursos para hacer investigaciones
que deberían realizar, pues es la naturaleza del Ministerio Público, investigar, no solo estar atendiendo una ventanilla que luego no resuelve los problemas. El organismo judicial también ha crecido su presupuesto de manera importante. La Universidad de San Carlos tiene una porción asignada por la parte de la Constitución garantizada, es decir, que crece también año con año, de tal manera que esos 4 rubros de gasto en conjunto, los 4 vienen creciendo en los últimos años y pueden llegar a provocar una crisis fiscal. Por eso le decía, ya en el año 2019, 66% del gasto total del gobierno fue en estos rubros. Solo 1/3 del gasto, solo uno de cada 3 quetzales recaudados sirve para otras necesidades como inversión pública, como medicamentos, como materiales y útiles para los escolares, cualquier otra necesidad de gasto público que se le ocurra. Es cada vez más escasa la disponibilidad, de tal manera que lo que tenemos son oficinas con personal percibiendo su remuneración, que tienen derecho a recibirla, por supuesto, pero no hay una capacidad de prestación de servicios públicos. Eso es cada vez más reducido porque no hay recursos para cubrir los otros rubros de gasto necesarios. Es como que en una planta de producción contrataran solo trabajadores, pero no le dieran los insumos para generar la producción que corresponde. No hay cómo la empresa pueda sostenerse de esa manera. Algo similar puede pasar pronto con el Estado de Guatemala. Ahora, licenciado Velázquez, ojalá que me escuche en esta oportunidad. ¿Qué tendría que hacerse para tratar de enmendar la situación? Porque obviamente, pues, los recursos son limitados en países como el nuestro. Pero surge también una discusión. Algunos indican que aún con los datos que se están presentando, tenemos un Estado muy pequeño y que la burocracia debería ser mayor. ¿Qué nos indica usted sobre esta premisa, licenciado Velázquez? Sí, el Estado, una de sus funciones obviamente es proteger la vida de los ciudadanos, como lo dice la Constitución, brindar todo un Estado de Derecho, certeza jurídica en conjunto con todas sus instituciones, pero el Estado no es un ente productor, el Estado es un ente facilitador. Y lo que necesitamos es una eficiencia, necesitamos una eficacia. Y ahora, con esta crisis del coronavirus, la coyuntura nos obliga a entrar a un gobierno digital, que aprovechemos las tecnologías de las comunicaciones, que aprovechemos todos los sistemas de información, que se pueda hacer un trámite las 24 horas del día, 7 días a la semana, desde la casa, desde un café internet, pero no necesitamos más personas que estén en una oficina y máxime si no tienen ni siquiera escritorio, computadoras, internet, y todas sus funciones definidas. Entonces, no podemos seguir creciendo el aparato del Estado porque no es un aparato productivo, es un aparato que solo gasta recursos. Ahora, ¿qué debemos hacer de aquí para adelante? Porque esto no puede seguir así. Creo que más allá de los planes de gobierno, que deberían de ser muy eficientes, por supuesto, debemos de fijar políticas de nación para el corto, mediano y largo plazo, que nos ayuden a rescatar el país por la vía que lleva, que nos ayuden a reencauzarlo por donde deberíamos de caminar y, por supuesto, que establezcamos una ruta hacia el desarrollo. Viene ahora, por ejemplo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y lo que viene es a regalar dinero a las ONGs y quieren parar la migración. Así no se puede parar la migración. Lo que tenemos que entender es que como Estado tenemos que tener una política muy efectiva de atracción de inversiones, de generación de empleos, de creación de oportunidades y crear esos 3 millones de empleos que están haciendo falta. Usted mencionó los alcaldes. Los alcaldes tienen que orientarse a atraer inversiones a su municipio, porque en la medida en que lleguen más empresas a producir, a ellos se les va a bajar la presión que tienen que dar empleos, van a percibir ingresos y la gente va a estar mejor. En fin,
esto tiene que ser una combinación de políticas para el corto, mediano y largo plazo. No podemos caer como lo está haciendo Costa Rica, que se explicaba hace un momento, de tratar de subir impuestos. Vea usted lo que está pasando en Colombia. Trataron de subir impuestos y una reforma fiscal y ahora los socialistas están incendiando el país. Aprovecharon esta coyuntura. Así que esto necesita una prioridad uno y son buenas preguntas que se les deben de hacer a los políticos que vengan en la próxima contienda, a nivel del Congreso, a nivel del Ejecutivo, a los alcaldes, para que den respuestas concretas, con bases, y que sí se comprometan a cumplirlas para rescatar esta situación. No, y usted dijo algo que es ciertísimo, de toda certeza, licenciado Velázquez, que el Estado no produce. Y aunque suene muy cruel la frase, el Estado es un parásito que no produce absolutamente nada, solo succiona, solo expolia al trabajo productivo para sobrevivir. Pero el Estado no produce nada, solo problemas. Ahora, ya a manera de conclusiones, licenciado Coyote, por acá tengo numerosos comentarios que nos indican que una de la problemática que afecta al Estado es precisamente la creación de medidas de plazas de 0,29. Por acá tengo el comentario de B. Mont, él es un internauta. Dice, servidores públicos ya se están exterminando, ya no dan 0,11, la plaga es 0,29 por los sueldos. En una institución hay 150 contratos por 0,29 y solamente 80 por 0,11. Esto también es otro problema, licenciado Coy, la creación de 0,29, que se desvirtuó totalmente el sentido con el que había sido creada. Sí, totalmente distorsionada la figura del contrato temporal de prestación de servicios. Se supone que era para casos excepcionales donde se necesitaba el apoyo temporal de una persona que complementara la capacidad instalada con el personal de planilla. Eso se ha degenerado totalmente al punto pues que, por ejemplo, vemos como el Congreso son más de 10 empleados los que puede llegar a tener un solo diputado, ¿verdad? Sí. Y pues también ya hay diputados en prisión porque ha quedado demostrado cómo les cobran una parte del salario a cambio de que les cedan el contrato. Es decir, una distorsión total, un medio de enriquecimiento de políticos, el tema de las plazas y los contratos. Sin embargo, es un doble mal, ¿verdad?, el que padecemos, porque este incremento de 240,000 plazas son de personal 011. El magisterio principalmente ha venido creciendo de esa manera y en los años recientes. Y a la par vemos cómo otras entidades aprovechan el contrato temporal 029 para también hacer crecer el gasto en personal y por ahí buscar aprovecharse de la situación para interés particular. Sí, es un doble. Por eso le decía, estamos en una situación muy delicada, cayendo en una zona ya de alto riesgo por este gasto descontrolado en remuneraciones cuando los ingresos están estancados, porque este año se presume que los ingresos están aumentando, pero realmente es porque el año pasado cayeron, entonces nos estamos comparando contra un año negativo. Por supuesto que el resultado va a ser positivo, pero si comparamos apenas estamos teniendo los niveles de recaudación de hace 5 años. O sea, estamos con el presupuesto de 2019 y no podemos decir que estamos bien en finanzas si seguimos operando con el presupuesto de hace 2 años. Entonces sí, por eso le decía la situación de alto riesgo, porque es una fuga de recursos por los dos lados. Por un lado, por medio de pactos colectivos se está creciendo la planilla 011 y por otro lado, por decisiones políticas se está creciendo el gasto en contratos temporales 029 y no hay Estado que aguante esa tendencia creciente del gasto sin control. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo conversado, licenciado Velázquez? Bueno, aquí hay muchas conclusiones, pero habría que resumir en algunas. Primero, el tema abordado hoy de la creación de plazas en el Estado y que tiene relación con la administración del presupuesto nacional, eso no debe seguir así. Hay que ponerle un hasta aquí a este tema. Segundo,
urge una ley de servicio civil que abarque a todas las instituciones de la República, que abarque a las municipalidades, también la Universidad de San Carlos, el organismo legislativo y judicial. Tercero, que definitivamente no visualicemos el crecimiento del Estado, no solo en plazas, sino también en presupuesto, en rubros que no generan un producto o un servicio que ayude que genere valor agregado a los guatemaltecos. El Estado está para facilitar las actividades de todos los guatemaltecos. Cuarto punto, es mucho más efectivo tener una política con certeza jurídica para la atracción de inversiones, para la generación de empleos, de oportunidades. Esos 3,5 millones de empleos que están haciendo falta en este momento, a que tratemos de crearlos vía el Estado, porque eso solo genera gasto, nos resta competitividad y estamos desatendiendo las funciones principales del Estado en salud, seguridad, en infraestructura. Vemos el caso de Alta Verapaz, por ejemplo, que tiene 80% de inseguridad alimentaria. No puede ser, y nosotros creando más plazas 029 para asesores. Y finalmente, decir que urge una política para el corto, mediano y largo plazo con visión de nación, donde estemos todos los guatemaltecos comprometidos a que no haya un cambio cada 4 años de la política que se designe. Tiene que ser una política para los próximos 25 años que definitivamente responda con altura a los grandes retos que tenemos en este momento. Así que muchas gracias por la oportunidad de haber estado en este programa y un saludo, doctor Carlos Sanleo, y a toda su audiencia nacional e internacional. Pues a ustedes muchísimas gracias, licenciado Eric Oyoy y licenciado Luis Velázquez, con las disculpas consiguientes por los inconvenientes técnicos que tuvimos en el curso del programa, pero lo importante es que su punto de vista es valiosísimo y es digno de ser tomado en cuenta. Y en relación a lo que dice el licenciado Velázquez al final, de que hay que tener una visión a largo plazo, pues eso lo vemos muy verde, porque para eso necesitamos que lleguen a la presidencia verdaderos estadistas. Aquí en Guatemala yo al menos no los veo por ningún lado. ¿Cuál es la diferencia? Y disculpen que les repita esta frase que ya está trillada, pero que es necesario recordarla. La diferencia entre un estadista y un político. Que el estadista piensa y ve al país, a su país, con vista a las próximas generaciones. Y el político, lastimosa y lamentablemente, únicamente ve a su país con vistas a las próximas elecciones. Así de sencillo, no hay pierde. Así que muchas gracias por habernos acompañado. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos de nuevo otro tema de nuestra actualidad. Y por favor, sígase cuidando. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. 9 horas. 4 minutos. Utiliza el verificador integrado y confirma la validez de tus facturas para evitar incumplimientos tributarios. Disponible en www.sat.gov.gt, contribuyendo por el país que todos queremos. SAT. Con confianza, pasión y entrega, transformamos vidas. Lotería Santa Lucía, 65 años cumpliendo sueños e ilusiones. Guatemala se construye cachito a cachito. Loteriazo de esperanza. El lavado constante de manos, el gel y la mascarilla son códigos de limpieza que pueden ayudar a bajar los contagios de COVID-19. En Salud en Punto, nos preocupamos por usted y le damos herramientas necesarias para prevenir las enfermedades. Salud en Punto, naturalmente saludable. Todos los sábados a las 9 horas, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara.
Este es un espacio para la opinión, la crítica, los puntos de vista y el debate. Los temas son tratados con objetividad para que se forme un criterio y saque sus propias conclusiones. Sin tapujos, donde su opinión sí vale. Sin tapujos, lunes a viernes, 16 horas, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Cuando el reloj de la catedral marque las 12, es la hora de las noticias. Reportes en directo, informe de nuestros corresponsales, actualizaciones informativas, deportes, economía y todo el acontecer nacional e internacional. Punto informativo, segunda emisión. Lunes a viernes, 12 horas. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Al aire. Hogar y Estilo, un programa diseñado para la familia de hoy. Una guía radiofónica que le ayudará a resolver problemas de salud, conflictos en la pareja, consejos para ella, para él, para los pequeños y muchos más. Hogar y Estilo. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles una vez más en este espacio de Hogar y Estilo correspondiente a este 24 de junio en el año 2021. Mire usted cómo pasa el tiempo de rápido. Hace medio año estábamos en Nochebuena y hoy estamos en esta mitad del año, así que el tiempo se va como agua entre los dedos. Mucho optimismo en esta segunda parte de este 2021. Carlos Mancilla me acompaña en controles, soy Alex Fernando Chuyá para poder acompañarle de aquí hasta las 10 con un tema muy interesante que espero usted pueda apoyarnos con sus puntos de vista o sus preguntas. Así que 9:07, comenzamos. Una frase, un mensaje, una motivación. Pensamiento del día. Esta frase dice así: la fuerza de voluntad es mucho más poderosa que cualquier estímulo externo. Le repito la frase: la fuerza de voluntad es mucho más poderosa que cualquier estímulo externo. Un experto contestará sus dudas en la Clínica de Hogar y Estilo. Muy bien, y hoy el tema de hoy tiene que ver con una, no sé si llamarle afección, enfermedad, el doctor me lo va a clarificar, pero le cuento que de los 16.686 casos de cáncer que se presentan en Guatemala, el cáncer de tiroides tiene una incidencia del 3,7% y se ubica en el puesto número 8 entre los cánceres con mayor incidencia en nuestro país. Por eso es importante conocer más de esta enfermedad, la prevención, porque como toda enfermedad, cuando se diagnostica de forma temprana, se pueden salvar muchas vidas.